están? Bienvenidos. Pero el día de hoy, en El músico que vendió su alma al diablo, vamos a empezar a tratar este tema. Y para lo cual tenemos que remontarnos a principios de los años 1900. Los primeros años de 1900, y vamos a enfocarnos primeramente en una mujer afroamericana de nombre Julie Ann Mayor. Esta chica era hija de esclavos afrodescendientes. Cuando lograron su libertad, los padres de Julie buscaron la mejor oportunidad de vida. Así es que anduvieron por el Delta y se establecieron en Mississippi. Ahí intentaron buscar una mejor oportunidad de vivir. En aquellos años era complicado tener un trabajo fijo o un trabajo que sea remunerado para la gente afrodescendiente. Así es que como era complicado, las ofertas de empleo no eran tan fáciles. Había que trabajar en los plantíos de tabasco, en las siembras, en las pizcas de frutas. Así es que era un trabajo bastante pesado. Y los empleadores, bueno, pues en aquel tiempo los empleadores anglosajones pues eran bastante abusivos con la gente porque no pagaban lo que sería correcto. Así es que, bueno, se establece en el Mississippi Julie con sus padres y empieza a seguir con su vida normal. En determinado momento, pues el amor toca su puerta por medio de un hombre que se llama Charles Dodge Jr. Este señor era más afortunado porque era hijo de ex esclavos que tenían su propia tierra para trabajar. Así es que la vida la tenía un poquito más tranquila. El problema de Charles es que tenía un carácter muy complicado. Así es que pues se casa con Julie y empiezan a hacer una vida. Pero el carácter complicado de este señor pues hacía que se metiera en problemas, a lo cual en cierta ocasión lastima a alguien. Y en aquellos tiempos, pues los anglosajones con sus leyes eran muy estrictas, lo podían colgar, lo podían eliminar. Así es que por temor, Charles Dodge Jr. primero se cambia su apellido a Charles Spencer y se va a otra ciudad. Deja a esta señora, Julie, sola. Y como ya les mencionaba, pues existían cuadrillas de trabajadores jornaleros que iban de pueblo en pueblo trabajando en el campo y trabajos muy fuertes en granjas y donde pudieran conseguir un trabajo, ya que el trabajo no era estable, había que viajar. Y dentro de esas cuadrillas jornaleras de personas que trabajaban en el campo, llegan al Mississippi, a la localidad donde vivía Julie, un grupo de trabajadores. Allí Julie conoce a un señor de nombre Noah Johnson. Empieza una relación de amistad y una relación de amor que da como fruto el resultado del embarazo de Julie. Noah Robertson, como era un trabajador jornalero que viajaba de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, pues se va. No se entera que pues iba a tener un hijo con Julie. Así es que nace este niño y Julie decide ponerle el apellido de su esposo, que si bien le recuerdo, cambió el apellido de Dodge a Spencer. Así es que llama a este niño Robert Spencer. Bueno, pues Julie, como era complicada la vida, habla con Charles para tener una relación e intentar pues salvar su matrimonio. Para esto Charles ya tenía hijos, ya tenía pues una vida hecha con otra persona. Así es que se dan la oportunidad de intentar renacer el amor de esta pareja. Y Julie se transporta o se va a la ciudad donde vive Charles, llevándose al fruto del amor que había tenido con Noah Johnson. Pues todo iba muy bien, nada más que Charles le hacía mal cara a este niño, Robert Spencer, porque el que pagó los platos rotos fue este niño, un niño que sufrió del maltrato, de hostigamiento, de discriminación. Viendo esta situación, Julie habla con su hijo y le dice la verdad. Pues estás sufriendo porque tu papá biológico no es Charles. Te voy a decir quién es tu papá real, tu padre biológico. Tu padre biológico se llama Noah Johnson. Así es que Robert decide cambiarse el apellido y ponerse Robert Johnson. Es así como nace el nombre de la leyenda que conocemos en la actualidad, Robert Johnson, el guitarrista que le vendió su alma al diablo. Pero ¿quién era en realidad Robert Johnson? Algunos lo conocemos como el rey del Delta Blues, otros lo conocen como el abuelo del rock and roll y otros simplemente lo conocen como Robert Leroy Johnson. En la discografía lo conocemos como Robert Johnson.
En aquellos años era complicado tener un archivo exacto del nacimiento de las personas y sobre todo si eran afrodescendientes, gente de color. Realmente el gobierno en aquellos tiempos pues estaban apenas reconstruyéndose, la esclavitud tenía pues ya bastantes años que había terminado, pero en los estados del este de la Unión Americana pues todavía no se la perdonaban a los afrodescendientes, así es que los datos exactos no se sabe. Se dice que nace el 8 de mayo de 1911 en su pueblo natal, Hazlehurst, Mississippi, aquí en los Estados Unidos. Pero en realidad unos dicen que no nació el 8 de mayo, unos dicen que nació el 10 de mayo. Otros dicen que no nació en mayo, que nació en abril de 1911. Así es que la fecha exacta de su nacimiento es complicado. Pero de que Robert Johnson es una figura importante dentro de la música, lo es. No por los mitos, sino por las leyendas, sino por el legado que dejó de su música. Sus primeros años, desde niño, Robert mostró interés por la música. Primero quiso intentar tocar el arpa, pero el arpa es un instrumento que requiere mucha habilidad y pues al tocarse con las dos manos requiere realmente pues técnica y que sepan los tonos, que sepan las armonías. Y para aquellos tiempos un instrumento de esos pues valía bastante dinero, no estaba apto para la clase trabajadora, así es que Robert, viendo la dificultad, pues optó por tocar la armónica. Una armónica en aquel tiempo no era tan cara y entonces consigue una armónica y empieza a tocar. Ahí es cuando se da cuenta que le gusta mucho la música, que quiere ser músico, que quiere vivir de la música, un trabajo más tranquilo donde se dedique a viajar y a tocar y que le dé para vivir. Pero desafortunadamente las capacidades de Robert no eran tan buenas porque no podía tocar bien. Así es que desde pequeño a él le quedó bien claro que él no quería trabajar pues ni en campos algodoneros, ni piscando, ni sembrando frutas. Él no quería trabajar en granjas. Él quería tener una vida tranquila, pero quería ser músico. Así es que en 1927 consiguió su primer guitarra. Con esa primer guitarra empezó a aprender las canciones de aquel tiempo. A Robert Johnson también lo han acusado de plagio, porque en aquellos tiempos los derechos autorales de la gente de color y sobre todo los que tocaban en esa música no contaban, porque no había grabaciones, no había partituras registradas, no había editoras que se dedicaran pues a registrar esa música. Así es que Robert Johnson pues aprendió mucha música de aquel tiempo. Y con esa guitarra se dedicó a buscar quien lo enseñara y a tocar canciones. Así es que de ahí parte lo importante que sería Robert Johnson para la música del Mississippi, la música del blues. Como todo ser humano, Robert Johnson consiguió conocer a una chica que le robó el corazón. Esta niña tenía 16 años y era de nombre Virginia Travis. Robert Johnson, con 18 años en 1929, se casa con Virginia. Todo era miel, todo era felicidad porque él pues le gustaban mucho las mujeres y estaba profundamente, según se cuenta, de su esposa Virginia. Pasan los meses y Virginia queda embarazada. No cabía de la felicidad de Robert Johnson. Desafortunadamente, a la hora de dar a luz, a la hora del parto, Virginia muere y el producto del amor que llevaba en las entrañas Virginia también muere con ella. Esto fue un golpe fuerte en 1930 que obligaría a Robert a refugiarse en el trago y en la música. Pocos meses después de la muerte de la esposa de Robert Johnson, Virginia, pues llegan a la localidad donde vivía Robert Johnson un par de músicos muy famosos. Esta localidad era Robinsonville. Y llegan dos músicos que se dedicaban pues a vivir de la música y a recibir pagos por comida o por trago y en algunas ocasiones por dinero. Al darse cuenta Robert Johnson que llegaban estos músicos de nombre Son House y Willie Brown, este segundo Willie Brown viajaría con Robert Johnson por todo el este del país, siendo la pareja de Robert Johnson en sus actuaciones, pero sería posterior. Cuando llegan Son House y Willie Brown a esta localidad de Robinsonville, pues Robert Johnson se da la tarea de hablar con Son House para que le enseñara a tocar la guitarra. Él quería tocar la guitarra, a lo cual House pues dijo que sí, le empezó a enseñar, pero vio pocas facultades con Robert Johnson. La realidad es que no tenía muchas facultades, según se cuentan. Sin en cambio, Robert Johnson ya sabía canciones, ya podía cantar algunas canciones y tocar algunas canciones. Así es que en las actuaciones que tenía Son House y Willie Brown en los lugares donde se presentaban,
le daban la oportunidad en sus descansos de estos músicos que Robert Johnson subiera al escenario a tocar unas canciones. Y el resultado, aunque usted no lo crea, es que la gente se iba a sentar o de plano se iba del lugar, demostrando de que Robert Johnson no tenía ni el carisma, ni el talento, ni poder tocar la guitarra de una forma coordinada siquiera, y cantaba pues no muy bien. Así es que por más que Sondhaus intentó enseñarle a tocar la guitarra y por más que lo apoyaron, pues Robert Johnson pues no daba el estirón. Así es que de esa forma Robert Johnson no se desesperó y quiso seguir intentando aprender a tocar la guitarra bien, como se tocaban con los bluesman. En 1931 Robert Johnson quería ir a buscar a su padre a su tierra natal, Hazlehurst, allá en el Mississippi, por lo cual dejó Robinsonville y viajó a esta ciudad. Pero también dentro de eso quería buscar que alguien le enseñara, y fue con uno de los bluesman, uno de los guitarristas más conocidos en el Mississippi, de nombre Ike Zimmerman. Robert Johnson llegó con este Ike y le dijo que si le podía enseñar a tocar la guitarra. Pues Ike dijo que sí, le empezó a enseñar, pero resulta que no vio facultades para que aprendiera Robert Johnson a tocar la guitarra como él, y más bien él supuso lo contrario, que Robert Johnson tenía deficiencia para aprender y para tocar, que iba a ser muy difícil que Robert Johnson tocara. Pero en un pueblo muy supersticioso como era el Delta en el Mississippi en los 1930, que había muchas historias oscuras, muchas historias de pactos con el maligno, pues Robert Johnson escuchó una. Esta es la primera leyenda, que Robert Johnson tenía que ir a un panteón a medianoche con su guitarra, que tenía que esperar a un ser grande de color negro y que esta persona le iba a decir: préstame tu guitarra, te la voy a afinar. Cuando eso sucediera, esa sería la forma de realizar el pacto con el Satán o con el diablo, y de esa forma quedaría ya el pacto y sería un excelente músico. Se dice que Robert Johnson lo hizo y que empezó a tocar de una forma extraordinaria. Así es que cuando Iker lo vio, pues no podía creer que Robert Johnson tocara de ese nivel. Pero hay otra leyenda también que surge y que seguramente tú que has visto la película Crossroad y que sabes algo del blues o que sabes algo de esta historia, la sabrás. Resulta que Ledell Johnson, hermano de Tommy Johnson, que Tommy Johnson era otro bluesman, pero que Tommy Johnson había hecho un pacto diabólico. Había vendido su alma para ser uno de los más grandes guitarristas. Pero no sucedió eso con Tommy Johnson. Así es que se dice que Robert Johnson fue al lugar donde había un cruce de caminos. Ese cruce de caminos había que esperar a un hombre grande y negro que se acercaría a él y tomaría su guitarra y le diría: te la voy a afinar. Esa sería la forma de hacer el trato de venderle su alma al diablo. Y definitivamente se dice que así fue. Se dice que es una leyenda porque esto no se puede comprobar. Pero vuelvo a repetir, en una sociedad supersticiosa como era el Delta en el Mississippi, se contaban muchas historias obscuras. Y bueno, muchos de ellos los creyeron. Déjenme hacer un paréntesis, en la música existe mucho eso, sobre todo en los primeros años de los grandes compositores de la música. Así es que ya hablaremos en algunos videos de los tetracordes. Porque la música de Robert Johnson tenía eso, algunos tetracordes, y tú que sabes de armonía, sabrás que los tetracordes no suenan tan agradables. Déjenme decirle por qué hablo tantito de los tetracordes. Porque hace algunos siglos atrás la iglesia prohibió que se tocaran tetracordes en obras de la música, porque esos tetracordes incitaban a adorar al maligno. Así es que cuando ponen atención en la música de Robert Johnson, va a ver esos acordes raritos. Son acordes que es difícil afinarlos, que suenan muy diferente a lo que estamos acostumbrados por lo de la escala del blues. Pero no nada más Robert Johnson utilizó esos tetracordes. Black Sabbath, Alice Cooper, y podría mencionarle una lista grandísima a todos ustedes. Pero bueno, volviendo a la leyenda del pacto que hizo Robert Johnson. Cuando empieza a regresar a los lugares donde lo conocían los músicos no podían creer la forma tan magistral que tocaba Robert Johnson.
la forma de cantar y la forma tan específica de interpretar sus canciones, era completamente otro ser humano, un ser humano superdotado. Esto a la forma como actuaba Robert Johnson, que cuando tocaba le daba la espalda a los músicos y no se dejaba ver, y cuando tocaba para el público también, se iba a un rincón del escenario y tocaba de espaldas. Se dice en los mitos y las leyendas de la vida de Robert Johnson, que cuando él estaba tocando hacía gesticulaciones muy raras que no eran agradables, más bien daban miedo. Primero porque Robert Johnson tenía un problema en un ojo de cataratas, es decir, no miraba muy bien. Y bueno, pues eso le dio más interés a la gente. Y muchos músicos afirmaban, este tipo toca así porque le vendió su alma al diablo. Aquí viene Willie Brown, que se junta con Robert Johnson, empiezan a viajar en el este del país, y donde quiera que se presentaban, Robert Johnson era admirado. Lo curioso que platican es que Robert Johnson nunca practicaba la guitarra, agarraba la guitarra solamente cuando ya se presentaba y tocaba de una forma magistral. Le recuerdo que Robert Johnson no fue el primero en utilizar ese tubito de metal o la parte de la botella para hacer el slide que se utiliza en el blues y también en el country. Ya lo habían utilizado otros músicos, pero otros músicos no tuvieron la oportunidad de dejar su legado, sus grabaciones, porque como le repito, en aquellos años, pues la vida de un músico de color no interesaba tanto, no importaba, no había editoras, no había discográficas que grabaran la música de ellos. Era una época complicada para esta gente. Así es que Robert Johnson se le acusa de ser un músico extraordinario por el pacto que hizo con el diablo y que vendió su alma. Muchas de las letras de las canciones de Robert Johnson están, pues, con imaginarias obscuras, muy demoníacas, música bastante obscura. Así es que, pues, hay canciones como Me and the Devil Blue que tienen mensajes medio raros que habría que ponerle atención en el contexto que está dirigido. El legado que dejó Robert Johnson en sus grabaciones. Las grabaciones las empezó a hacer en 1936 en 2 sesiones de grabación. La primera vez lo hizo en un cuartucho de un hotel, donde la discográfica que lo contactó, pues quería hacer negocio, quería pues empezar a grabar a gente de color, y qué mejor que Robert Johnson, que era bastante popular en los clubs. Así es que optaron por tener a este artista, Robert Johnson, grabando pues en un cuartucho de hotel la primera vez. La segunda ocasión ya lo hicieron en un estudio de grabación más profesional, y cuenta otra leyenda que surge a raíz de la grabación que se hiciera por segunda vez Robert Johnson en el estudio de grabación. Cuando ya graba la canción número 29, el ingeniero le dice que si podía tocar otra canción más, por favor, a lo cual Robert Johnson accedió. Pero el ingeniero ni sus gentes que estaban encargados del disco sabían que él tenía otra canción. Así es que Robert Johnson interpretó una canción más, la número 30. Esa canción da como resultado el surgimiento de otra leyenda, porque la discográfica de Robert Johnson en ese tiempo, pues se perdió, no se supo más de esa canción. Y dentro de la leyenda de Robert Johnson, se dice que el músico que encuentre la canción número 30 de este personaje, automáticamente va a restablecer el pacto con el diablo y tener que vender su alma al diablo, y a cambio será un extraordinario músico. En realidad, Robert Johnson no grabó 29 canciones, grabó 32 canciones. Esas 32 canciones no cuentan porque 3 fueron repeticiones. Así es que de esas canciones, Robert Johnson realmente es autor de las 29 canciones. Que ha sido acusado de plagio, de haberse robado tonadas de otras canciones, pues realmente no lo sabemos. 29 canciones que influyeron en los músicos contemporáneos, porque si bien Robert Johnson desapareció del circuito en los años 50 y 60, fue empezado a capturar nuevamente en los 60 por un grupo llamado los Rolling Stones o por Eric Clapton. Pero sin lugar a duda, Robert Johnson fue uno de los que dejó la raíz del blues para que posteriormente diéramos el paso al rock and roll. No fue el único, hubo muchos músicos bluesman que aportaron las raíces de lo que sería el rock and roll. Pero Robert Johnson
tuvo la oportunidad de dejarlo grabado en una compañía discográfica y, como les repito, estas canciones influyeron en muchos músicos. Y empezó el renacer en los 60 de Robert Johnson gracias a las grabaciones que hicieran los Rolling Stones de algunas canciones de ellos. Eric Clapton grabó canciones de Robert Johnson y es así como Robert Johnson empieza a ser conocido nuevamente y se le da el reconocimiento. Fíjense ustedes que se le empezó a dar el reconocimiento en el Salón de la Fama por ser un músico que influenció. En los premios Grammys se le dio el reconocimiento por la influencia temprana para el nacimiento del rock and roll. Ha estado en la lista de los 100 mejores guitarristas de todo el mundo. Ha tenido una gran cantidad de reconocimientos. Pero uno de los reconocimientos más importantes, pues no lo pudo disfrutar porque en realidad Robert Johnson vivió el día a día. En algunas ocasiones le pagaban y en otras ocasiones nada más comía y tomaba. La vida de este músico no fue fácil. Está rodeada de mitos y leyendas. Sin lugar a duda, Robert Johnson tuvo una vida que vivió muy a su gusto. Era muy enamorado, muy ojo alegre. A él le gustaban las mujeres grandes, chicas, medianas, gorditas, flaquitas, cualquiera que fuera mujer. Él estaba apasionado por las mujeres. Y resulta de que, pues en la actualidad algunos músicos, algunos artistas no aguantan la presión y se dedican a las drogas, a hacer drogas. Lo que hacía Robert Johnson en aquel tiempo era disfrutar de una mujer. Tuvo muchas mujeres, se cuentan. Y de ahí que la especulación de su fallecimiento o de su muerte causa polémica, porque cuando él murió el 16 de agosto de 1938, y de ahí nace otra leyenda. Se dice que murió de sífilis, porque tenía tantas mujeres que no se pudo controlar y lo enfermaron, y la sífilis lo llevó pues a la muerte. Ese 16 de agosto de 1938 también se dice que como ya le había echado el ojo a una mujer y el esposo de esa mujer era el encargado, dueño de ese club donde estaba tocando, enojado no quiso hacerle nada para no tener problemas. Le mandó una botella de whisky con veneno y Robert Johnson, como le encantaba también el alcohol, pues se la tomó, se sintió mal. Y ese 16 de agosto de 1938 fallece Robert Johnson a la edad de 27 años. Es así como surge otro mito y otra leyenda, el Club de los 27. ¿Por qué se llama el Club de los 27? Porque son artistas que han muerto a la edad de 27 años. Jimi Hendrix muere por sobredosis. Jim Morrison muere a los 27 años por sobredosis. Janis Joplin muere por sobredosis a los 27 años y podría decirles una gran cantidad de gente que murió por sobredosis, por drogas. Pero Robert Johnson no está muy claro, porque cuando se hizo el certificado de defunción decía sin médico. Quiere decir que no supieron de qué murió. Los que estuvieron ahí y cuentan, dicen que lo envenenaron. Esa es la forma de que murió Robert Johnson en el estado de Mississippi, en Greenwood, el 16 de agosto de 1938, a la edad de 27 años. Así es que a ti te digo que saques tus conclusiones. Mito, leyenda, fantasía, verdad o mentira. Pero esta fue la vida de Robert Johnson en Mitos y Leyendas en la Música. Nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego.